Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7. Éxodo 11, versículo 7. Éxodo 11, 7. Dice la palabra: Pero con todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Señor, te damos gracias, alabamos, bendecimos, glorificamos tu santo nombre. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos continúes hablando, que continúes moviéndote en este lugar, Señor, que nos ministres tu verdad, a la cual nos hemos venido a exponer, Señor. Te pedimos que nos tomes el control de este momento y nos bendigas con tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos acá a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Bien. En este pasaje, Éxodo 11, ya está el Señor dándole instrucciones a Moisés, y Moisés, a su vez, dándoselas o transmitiéndoselas al pueblo de Israel, a los hebreos, en lo que tiene que ver con cómo manejar esta última plaga que iba a venir, que es la 10ª plaga, la 10ª y la última, sobre Egipto. Como sabemos, el Señor se movió poderosamente para quitarles el yugo a los hebreos, el yugo que tenían de Egipto. Se manifestó con sus 10 plagas para ir llevando a Egipto a una situación en la que se doblegaran y permitiera que el pueblo saliera de su control y lo liberaran finalmente, para que de esa manera el pueblo tomara rumbo hacia la tierra prometida del Señor, y también para que el pueblo tomara rumbo hacia ese nuevo propósito de Dios, ya dejando atrás su condición de esclavos. Entonces, usted va a leer del capítulo 11 hacia atrás una serie de altercados que tiene Dios con Faraón, con la élite que gobernaba Egipto, Faraón y sus principales, contra también la clase sacerdotal de Egipto. Ahí estaban todos los magos, hechiceros, sacerdotes estos de todas estas deidades con D minúscula de Egipto. Y uno lo ve al Señor altercando y ve que Él entra como en un juicio y en un deseo, Dios, de propinarles un castigo a los egipcios por muchísimas razones, y hay una que también es importante, que hoy no me quisiera centrar en eso, pero que la voy a pasar tocando. Es el conflicto con Egipto no era del todo con las personas, sino con los dioses que esas personas adoraban, o sea, los dioses con D minúscula, los ídolos, ¿sí? Dios, o sea, ahí vemos que la parte espiritual es muy importante, porque mucho de lo que vemos sucediendo en el Éxodo tiene que ver con Dios derrotando a los dioses falsos de los egipcios, ¿sí? Y dejándolos en vergüenza. Tal es así que ya a partir de la 3ª plaga, ya los magos hechiceros no pudieron replicar lo que Moisés hizo. Hasta la 2ª sí, pero ya a partir de la 3ª se quedaron sin posibilidades de replicar. Y los magos hechiceros de Egipto hacen una declaración bien interesante. Eso está un poco más atrás. Dice: dedo de Dios es este, le dicen a Faraón. Le dicen: esto nuevo que ves tú que está pasando, y creo que es el tema de los insectos o los piojos, la 3ª plaga, si no estoy mal, le dice: dedo de Dios es este. Como quien dice, ellos mismos entendieron que ya allí ellos no podían emular esa situación, reproducirla con sus artificios, con sus situaciones, con las cosas que ellos sabían hacer a nivel mágico de la hechicería y todo eso. No lo pudieron hacer. Entonces, el Señor, Dios el Señor, el Dios de Israel,
que sabemos que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también lo tenemos que reconocer como el Dios que hizo el mundo. ¿Cómo lo tenemos que reconocer? Como el Dios que hizo el mundo, porque así lo refiere Pablo, el Dios que hizo el mundo, ¿sí? Él tiene esta dificultad, y es que, pues esta situación, y es que se enfrenta a estas fortalezas espirituales que están detrás de toda figura idolátrica que en la sociedad, en el mundo, a lo largo de las generaciones, se ha adorado o se ha venerado, ¿sí? Estas deidades son seres espirituales que han influido el costumbrismo de la gente, que han influido la tradición de la gente, y por eso tienen su adoración, pero son incapaces completamente frente al Dios de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Incapaces completamente frente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y para ser más específicos, contra el Dios que hizo el mundo. Todas esas deidades. No es que no sean capaces de engañar, sin duda lo son. El más grande de todos ellos, el príncipe de este mundo, Satanás, como lo vimos la vez pasada, es el más hábil en eso. Tienen la capacidad de engañar, tienen poder. Por eso hay cosas en el mundo que dice la gente que suceden a nivel de los ídolos, a nivel de todo esto, y las deidades en las diferentes culturas del mundo. Claro que suceden, pero son completamente incapaces cuando se ponen delante del Dios de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y eso queda claro en el Éxodo, y es bueno que ustedes lo recuerden, mejor que lo recordemos, ¿sí? Entonces, esa era la dificultad. Pasó el tiempo y ya en la 10ª plaga, que es donde estamos aquí citados en el capítulo 11, ya venía la 10ª plaga. La 10ª plaga era la más severa de todos porque cogía y Dios mismo hería de muerte a los primogénitos de los seres humanos de Egipto y a las bestias de Egipto. De tal manera que desde el hijo de Faraón que se sentaba en su trono hasta el hijo de la clase social más baja de Egipto iba a ser herido. Estos son juicios de Dios. Siempre vamos a tener esta imposibilidad de nosotros entender los juicios de Dios, pero Él los estaba llevando a cabo. Entonces, en ese contexto le da estas instrucciones. Y es que el Señor les dice, en el versículo 1 del capítulo 11, que fue uno antes del que leímos, dice: una plaga, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Una plaga más, ¿sí? Pero contra los hijos de Israel, entonces esa plaga venía contra todos los egipcios, pero dice, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es que eso estaba completamente dentro de su control y que el efecto negativo del paso de esa plaga iba a tocar solamente a los egipcios. Mire qué cosa, ¿sí? Y esto es importante porque mire que a raíz de esto que sucedió se inició una celebración en Israel que se llama la Pascua, ¿sí? Que para que entendamos qué significa la Pascua, la palabra Pascua del hebreo significa pasar sobre, porque en esa noche Dios pasó sobre todo ese territorio, ¿sí? En inglés incluso la traducen aún mejor, Passover, pasar sobre, ¿sí? Entonces Dios pasó sobre todo el territorio de Egipto, Gosén, toda esa zona donde estaban los hebreos también asentados, e hirió de muerte a los primogénitos. Y ese fue el último cerrojo que necesitó mover el Señor para que finalmente el yugo de Egipto se quitara sobre los hijos de Israel. Y aquí hace ese Dios del cual estoy hablando, que se muestra con mano poderosa, Él dice, para que sepáis, o sea, lo que el Señor quería mostrar con todas estas plagas, una de las cosas, no es lo único, pero una de las cosas dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hay otra versión que dice, hace distinción. ¿Puede entonces ese Dios que hizo el mundo, puede ese Dios que está por sobre todas las fuerzas espirituales que el hombre ha conocido, tener preferencia por un pueblo? En este caso la tuvo,
La distinción era con los hebreos. Ahora, esto tiene que ver fundamentalmente con que Dios llamó a un hombre, que ese hombre fue Abraham. Abraham era un habitante de la tierra más de cualquier pueblo, se dice que era Ur de los Caldeos, lo cual nos hace pensar que era de esa región de Mesopotamia, en la parte sur de Asia. Y entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que no importa tanto la nacionalidad, lo que el Señor está diciendo es, toda esa generación, ese pueblo que fue levantado por la descendencia del hombre que obedeció y siguió mi voz y me creyó, yo voy a hacer diferencia con esas personas. No los voy a tratar igual que a los egipcios, en ninguna circunstancia. Los hebreos siempre fueron tratados con distinción por el Señor, siempre han sido tratados y serán siendo tratados con distinción de parte del Señor, tanto en la bondad y en la gracia que les imparte, como en la severidad que han experimentado de parte de Dios, ese pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy el pueblo de los hebreos, como sabemos, es Israel. Si hay una concentración especial del favor de Dios allí, pero esa concentración especial del favor de Dios ya se ha participado a las demás naciones con ciertas condiciones. A mí me llama la atención que dice, hace distinción, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y esa noche pasó es decir, la Pascua, pasó el Espíritu de Jehová e hirió a los primogénitos de los egipcios, dejando a todo el pueblo de Israel sano y salvo. Por eso, mis hermanos, es que el centro de nuestra confianza debe ser Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y vuelvo a hacer el énfasis, aunque parezca cansón, el Dios que hizo el mundo, porque Él tiene el control de todo, incluso de las plagas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, particularmente hablando del COVID también. Ya me voy a referir a eso en adelante, pero el caso es que eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, para que sepáis, o sea, para que conozcan, para que ustedes lleguen a la conclusión. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que la gente llegue a la conclusión? Todos los que leen esto, todos los que conocen la historia de Israel y también conocen a Dios. Porque ¿en qué es que estamos siendo formados nosotros? En el conocimiento de Dios. ¿A usted para qué le sirve una religión sin conocimiento de Dios? Eso es exactamente lo que acabé de decir, una religión. Eso no sirve para nada. Cuando uno deja atrás la religión, lo hace porque está conociendo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Está yendo hacia una experiencia basada en el conocimiento. Entonces, para que conozcamos que Dios hace diferencia, distinción entre los egipcios y los hebreos. Por eso, mis hermanos, quiero recordarles, muchos de ustedes ya han de haber mirado seguramente esta prédica que tenemos en el canal que se llama El asunto con Israel. Se tituló así, la titulamos así, y trata temas con esto en lo relacionado a lo que sucedió hace más de ya 2 meses, creo, con Israel. Pero bueno, hace diferencia, el Señor hace diferencia, y no solamente entre los egipcios e Israel, sino siempre ha sido en su trato distintivo entre los justos y los impíos. El justo nunca va a recibir el mismo trato de Dios que los impíos. ¿Estamos de acuerdo? El que practica la impiedad no va a recibir el mismo trato de Dios. Nosotros vemos en este mundo muchas desigualdades, por ejemplo, que el impío florece, que el impío prospera, pero es una prosperidad y es un avance y es que no tiene, o sea, no es completa, es una prosperidad para un final muy catastrófico como es el llegar al infierno. ¿Estamos de acuerdo? El ser cortado. En cambio, el justo recibirá un trato preferencial de Dios de acuerdo a la fe, pero también de acuerdo a su misericordia y todas estas cosas, para que quede claro que el Señor hace distinción. Y esto nos sirve a nosotros porque esa es una de las grandes ganancias de ser parte de la familia de Dios, de la cual usted y yo somos parte. ¿Estamos de acuerdo? Porque nada más terrible que estar excluido de la familia de Dios. Sí. Nada más terrible que eso.
El Señor hace diferencia. En efecto, esa noche pasó, murieron los hijos de los egipcios, hubo un clamor, dice, como nunca ha habido. Pero los hebreos estaban completos y fue su última noche en Egipto. Creo que ni la pasaron completa porque pasó esa situación y los echaron. Ahora sí, váyanse. Bien, ese Dios de Israel, ese Dios que hace distinción, el Dios al que no le puede poner la cara a ninguna otra fuerza espiritual, y mucho menos un hombre, por supuesto, y mucho menos una nación, si no le puede hacer frente una potestad espiritual, si no le puede hacer frente ángeles caídos, demonios, huestes, gobernadores, mucho menos le vamos a poder hacer frente a nosotros como seres humanos. Por eso es que el peor negocio para el ser humano es estar ensoberbecido contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tarde o temprano viene. El Señor no permite, este no es el tiempo de que esto suceda. Por eso usted va a ver muchos soberbios afuera que no les pasa nada. Este no es el tiempo, pero viene un tiempo donde el soberbio va a ser traído a juicio por parte de Dios, ¿sí? Y va a derribar toda altivez. Fíjese lo que dice en Isaías 13:9, porque esto no, yo tenía otra idea, pero voy a leer esto. En Isaías 13:9 dice lo siguiente: He aquí el día de Jehová viene, el día de este Dios que estamos describiendo, que estamos conociendo, terrible y de indignación. Esa es la manifestación cuando el Señor viene ese día, ¿estamos de acuerdo? Y ardor de ira, en otra versión dice de ira ardiente, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. Esa es la potencia del Dios de Israel. ¿Y por qué digo el Dios de Israel? Porque ya dijimos que ese Dios de Israel es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, este mismo que dice aquí, al único y sabio. Cuando nosotros reparamos en que dice único, es con base en la verdad escritural. Al único y sabio Dios, también el Dios que hizo el mundo. Bien importante. Cuando Él se manifieste, imaginemos la potencia, va a poner a nivel del cielo cósmico, todo esto los astros, porque aquí dice, los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Todo eso lo puede modificar el Señor. Y castigaré al mundo por su maldad en ese día. Ahora no. Por eso es que tú tienes la oportunidad de creer hoy. ¿Estamos de acuerdo? Mucha atención a esto. La Biblia dice una verdad: bienaventurados los que creen sin haber. ¿Lo han leído? Pues tú estás creyendo, te felicito. Tú estás humillándote del Dios sin haber todavía visto su mano aquí poniendo juicio sobre la tierra. Se lo ve levemente, al ojo, como dicen, del buen cubero, o bien perceptivo. Cuando uno es bien perceptivo y tiene fe, uno ve los equilibrios de Dios funcionando parcialmente en la tierra, pero va a venir un día donde Él va a poner orden. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la Biblia llama la segunda venida de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes la ventaja de haber creído. Si crees, eres justificado. Si crees esto, eres bienaventurado. ¿Sí? Porque en lugar de caer la ira de Dios sobre ti como a cualquier otro pecador, porque tú eres un pecador, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo eres? ¿Te reconoces así? Yo también, sí. Yo antes me buscaba sentir, para predicar y sentirme bien, trataba de llevar una semana de no pecar, pero luego me fui dando cuenta que eso no era posible, y no era porque andaba buscando pecar, ni porque fuera un sinvergüenza, ni simplemente porque me sorprende mi condición de debilidad humana, y a veces uno peca. Entonces ya me he dado cuenta que somos pecadores. Para que no caiga la ira de Dios como cualquier otro pecador, habrás tenido que creer antes. ¿Sin qué? Sin ver. Sin ver. Ahora hay otra verdad que dice lo siguiente, y es que nosotros estamos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor. Mientras estemos en este cuerpo, la experiencia con Dios va a ser espiritual eminentemente. No lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder, ¿sí?
A veces la gente dice sentir, bueno, sentir de pronto sí, porque el Espíritu sí, pero ¿qué pasaría si tú no lo llegas a sentir? Igual tu fe debe estar fundamentada en la doctrina que salva, ¿estamos de acuerdo? Bien, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad ese día, y haré que cese la arrogancia ese día, ahí sí, a guardar silencio todos los que no creen en Dios, todos los evolucionistas, todos los ateos, todos los que sí creen en Dios, pero que se consideran buenos, porque hay de todo, ¿no? O sea, aquí no podemos que los evolucionistas nomás o que los ateos, no. ¿Qué tantas religiones hay aquí que supuestamente se relacionan con el Dios de Israel y sacan de en medio a Jesucristo, por ejemplo? Ahí ya van mal. ¿Por qué van mal? Porque el único camino al Padre es Jesucristo y lo estableció el único y sabio Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí se va a rajar mucha gente. Los altivos, los que se entregaron a vivir completamente a sus placeres, a sus deseos, sin tener en cuenta a Dios en sus caminos, sin reconocer su obrar, sin reconocer su palabra. Pues el infierno es grave, pero también esta época va a ser muy grave, y esta época es en la tierra. Y castigaré, y dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Esto lo hizo Dios ya parcialmente en Egipto, cuando hizo las plagas. ¿Sí? Cuando hizo las plagas. Pero va a haber otra época a nivel global. ¿Sí? Y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, ese es el Dios que nosotros vemos. Usted y yo lo reconocemos. Usted y yo nos relacionamos con Él. Con el Dios que hace distinción entre Israel y Egipto, y el Dios que hace distinción entre el justo y el impío. Ese es el Dios con el que usted se está relacionando. Ahora, ¿por qué usted se relaciona con ese Dios? Porque usted ha creído en su Hijo Jesucristo, que es el camino al Padre. Y desde allí, cuando Dios estableció, ese es el Evangelio, mis hermanos. Ustedes recordarán que Jesús tuvo un episodio en que una mujer sirofenicia le pidió ayuda, ¿se acuerda? La mujer le dijo, mira que tengo mi hija con esto, con una situación, una enfermedad, y él le negó la ayuda a la mujer sirofenicia, el Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, es Dios encarnado. ¿Sí? Y uno se pregunta por qué, porque hubo un tiempo de hermetismo total del reino de los cielos a los extranjeros. En eso no nos podemos nosotros poner a indagar, ahí hay muchas cosas. Desde la sapiencia de Dios, de los juicios que no podemos comprender de su parte, hasta las mismas genealogías. Las genealogías son importantes porque puede ser que sobre esas naciones que no vino el favor de Dios o que no se abrió una puerta, hubiera una indisposición de Dios porque ellos pecaron especialmente con Él de alguna manera, oponiéndose a Él. Caso de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos indagar por qué, pero Dios tenía un hermetismo total. Después de Jesucristo, todo aquel que crea que Jesucristo murió por sus pecados y reconozca al Dios de Israel que envió a Jesucristo para redimir al mundo de este juicio, de ese día, de ese juicio eterno que va a suceder, es salvo. Y le sucede lo que está escrito en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ojo, ya les está hablando a todos los que han creído, ya no solamente a los judíos. Entonces yo les recuerdo a ustedes lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú, sí, que vives en Pasto, que estás tan lejos de todas estas cosas de Israel, de su historia. Mire que nuestra historia, por ejemplo, es el Frente Nacional, la colonización, todas cosas diferentes, ¿cierto? Pero nosotros nos vinculamos a Israel y al Dios de Israel por esa obra que Cristo hizo. Y Dios va a hacer distinción en los justos.
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la idea es que tú anuncies. Eso nos deja ver que el Señor quiere que le sirvamos en esa tarea de pregonar lo que Él ha hecho en nosotros y lo que quiere hacer con la gente. 10. Es importantísimo lo que dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Qué dice ahí? O sea, le voy a decir lo que significa. Si usted hubiese vivido antes de Cristo, incluso le voy a decir, si usted vive hoy y no está en Cristo, porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Hay mucha gente que no está en Cristo, que reza el Padre Nuestro, las Ave Marías de toda la vida, ¿sí? Pero no están en Cristo. Mucho ojo con eso, ¿sí? No están en Cristo. Que hoy, si alguien no está en Cristo, no es pueblo de Dios. De manera que el Señor, cuando va a distinguirlo, usted es como un egipcio más, como cualquier otra nación, porque el problema no es Egipto. Cuando leemos en Éxodo 11:7 que hace distinción entre Egipto e Israel, no es que el problema es Egipto. Dios hace distinción entre Egipto e Israel, entre Alemania e Israel, entre Estados Unidos e Israel, entre todos los pueblos e Israel, ¿sí? Pero ya hoy hay un pueblo más especial para Dios que Israel. ¿Cuál es? La iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Conformada por todos los que han creído en Jesucristo. Esos son los que en Apocalipsis representan los 24 ancianos. Vamos a leer eso, a ver, yo creo que es importante. En Apocalipsis 5:9 dice lo siguiente, note usted. Y cantaban un cántico nuevo, ya en el cielo, note usted, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Este es un libro que indica los pasos, instrucciones y acontecimientos de los juicios de Dios en Apocalipsis. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, que la iglesia se conforma de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso en la iglesia de Cristo hay de todos, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, ¿sí? De todo. Ese es el que conforma. Tú eres parte. Mire qué dicha, hermano. No sé si lo alcanza usted a creer, no sé si lo alcanza usted a ver un poquito, el panorama un poquito despejado. ¿Se da cuenta que su situación es de un verdadero afortunado? ¿Sí? Pero pastor, pero es que usted no sabe, hoy me ha ido así, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Tranquilo, que el Señor hace distinción entre el justo y el impío. Hónralo, sírvelo y deja que Él ponga las cosas en orden. ¿Estamos de acuerdo? Y vas a ver que el Señor te sostiene con mano poderosa y te va a dar todo su buen trato en la medida que Él lo considere justo. Y vas finalmente a heredar la hermosísima promesa de reunirte con Él, porque eres familia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Poco o mucho? Bueno, está muy bien eso, ¿por qué no? Entonces, mire, note usted, todo y linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Por eso es que esos representan a la iglesia, los 24 ancianos, porque los 24 ancianos son los que dicen eso. Reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. Qué cosa gloriosa, oiga. ¿Se da usted cuenta lo que el Señor lo está llamando? Yo no sé, hermano, pero yo cuando leo esto me emociono. Solito, ¿sí? Bien. ¿Qué se necesita para que Dios, cuando pase sobre, haga distinción a tu favor? Que tú o seas de Israel, pero más importante, no tanto de Israel ahorita, ya no es eso, sino ser de los redimidos del Señor, de los que por la fe han creído y han sido justificados en la sangre del Cordero de Dios, quienes creen y viven guardando su palabra. Mira, todas las situaciones de la vida van a pasar sobre ti. Huestes, gobernadores,
calamidades, plagas como la que vivimos hoy, pero el Señor va a hacer distinción contigo. ¿Lo creen? Sí. Por eso es que yo les decía en una prédica que titulamos ahorita La cultura de la propina, les decía que uno con el Señor puede pasar 3 pandemias más de la diestra poderosa del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si lo cree. Lo importante es que usted lo crea, porque si no lo cree, esto pues ya sabe que no se activa. Entonces dice, dejemos ahí eso y volvamos a 1 de Pedro 2:9. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, tú eres pueblo de Dios, cuando has creído. Mucho ojo, por eso es importante creer bien, ¿sí? Y vivir de acuerdo a las verdades doctrinales, porque esto es profundo. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Mire, hay un poco de gente afuera que no ha alcanzado misericordia. Y esto va más allá de cómo les vaya en la vida. A veces sí, en la vida se ve que no les va muy bien, pero a veces se ve que les va bien, pero no son gente que ha alcanzado misericordia. Ese es un tema espiritual y un tema eterno, ¿estamos de acuerdo? Por eso si tú sabes de esa gente, está cerca de ti, órale al Señor, aprende las verdades y enséñaselas para que crean en Jesucristo y alcancen misericordia. No tienen que dejar de pecar, no tienen que tener la metanoia aquí, el arrepentimiento y recibir a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo importante. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Ahora, hay otro verso que también nos da cuenta de esto, Efesios 2:12. Yo, a lo largo de mi vida, mientras buscan ustedes Efesios 2:12 allí en sus Biblias, me he dado cuenta que en varios momentos, sin esperarlo, Dios nos ha tratado con distinción. Y aquí está mi esposa, no me deja mentir, que lo que nos hace especiales es particularmente que somos justos. Pero mejor, antes de decir justos, justificados en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Justificados. Mire usted lo que dice Efesios 2:12, la carta a los Efesios. En aquel tiempo, también Pablo, ya es Pablo escribiendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Léanlo con pausa. Significa que todos los que están sin Cristo hoy, los que no están en Cristo, los que no han creído en su verdad y no obedecen a la fe, mucho ojo, porque es muy fácil decir, no, yo creo, pero ¿obedeces a la fe? Eso es una delgada línea que hay que ir diseccionando, ¿sí? Pues todo aquel está sin Cristo, puede que esté religioso, puede que se crea justo, puede que todo lo que usted quiera, pero está sin Cristo, está alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si hoy hubiera un Passover, una Pascua, un pasar sobre, ahí es donde vemos el juicio de Dios sobre esas personas. ¿Estamos de acuerdo? La próxima evento así que va a suceder es lo que les comentaba el día del Señor, que está en Isaías, que ya lo leímos. Ahí va a verse. Pero no seamos tan lejanos. Hoy en día el Señor va a hacer distinción entre su pueblo, los justos y los impíos, entre los que son de la familia de Dios y los que no, entre los que están en Cristo y los que no. Por eso honra ese regalo que Dios te dio. Créelo, agárrate de eso, de la vida eterna, como dice la palabra, agárrate de la vida eterna, milita, cree y no mires atrás. No mires a los que están perdidos. Entonces, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya eso cambió para nosotros. Lo importante es que, como les digo, lo creamos y vivamos en estas verdades.
Así que ya no sois, en el versículo 19, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia dice que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y se sentarán con Abraham. ¿Sí? Se está refiriendo a gente como usted o como yo. Lógicamente, tal vez no nos toque tan cerquita de él, ¿no? Pero en la misma mesa, ¿sí? Es decir, por cuestión de dignidad, entenderá usted. Pero digamos que por ahí mismo, ¿sí? Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Porque usted es miembro de la familia de Dios, se ha creído estas cosas. Amén. Vamos a orar.